En la- ¿Qué tal? Bonita noche, ¿cómo están? Pues bienvenidos a estas lecturas conscientes y vamos a dar inicio al capítulo número 3 de Muchos cuerpos, una misma alma. Es Victoria, Evelyn y Michelle. Vamos a hablar de la salud. Comenzamos. Como médico y como psiquiatra, mi misión es curar enfermedades físicas y emocionales, a veces por separado, pero por lo general de forma simultánea, ya que la mente afecta a la salud del cuerpo y el cuerpo a la de la mente. Conozco el concepto de la salud espiritual. Cuando la gente habla de la curación del alma, no sé a qué se refiere. Si sentimos que necesita curación o es por lo alejado que estamos de ella. La mala salud tiende a convertirnos en narcisistas y el narcisismo nos aparta de la compasión, de la empatía, del control de la ira, de la paciencia, de los elementos que cuando se dominan permiten ascender en la escala evolutiva que lleva a la inmortalidad. Muchas veces cuando estamos enfermos, solamente capaces de pensar en la enfermedad, lo que limita las oportunidades del progreso. Así pues, en este capítulo voy a hablar de las enfermedades físicas, de los estados mentales patológicos y entre paréntesis pone fobias, miedos, depresiones y ansiedades y de cómo paralizarlos. ¿Influyen en ellos las vidas pasadas? Desde luego. Este tema va a estar súper interesante. Voy a silenciar mi otro teléfono porque, bueno, tú sabes, la biodescodificación me encanta y justo la biodescodificación te habla, como lo he hecho en videos anteriores, es la misma palabra te lo dice. Bio es igual a vida. Logía es igual a lógica. Descodificación es descodificar patrones instalados en la lógica de la vida. Entonces, hablar de la salud, la lógica que nos dice a través de tu organismo, a través de tu biología, y este me va a parecer muy interesante porque pues vamos a poder hablar más de biodescodificación y vamos a poder platicar, te voy a poder compartir más de estos temas. Continuamos. Dice aquí, ¿tienen también su efecto las futuras? Cada vez estoy más convencido a medida que va habiendo más indicios de que sí. A continuación voy a presentarles a dos personas excepcionales, Victoria y Evelyn. La primera sufría un cáncer que convertía en un infierno todos y cada uno de sus días. La segunda era víctima de una ansiedad tan profunda que, que una vida en que aparecía era plena. Ay, aquí discúlpenme, me enredé. La segunda era víctima de una ansiedad tan profunda que una vida que en apariencia era plena, se había convertido en el fondo en algo prácticamente incontrolable. Curé a Victoria trasladándola a sus vidas anteriores. Ayudé a Evelyn mostrándole el futuro. A estas alturas estoy acostumbrado a regresiones impresionantes y revelaciones asombrosas, pero en el caso de Victoria me embargó la ansiedad de que había sucedido un milagro, algo que casi nunca había experimentado desde que Catherine y yo nos conocíamos hace 24 años. Victoria se dedica a la medicina. Vive en Manhattan y es miembro destacado de la Academia de las Artes y de las Ciencias de Estados Unidos. Entramos en contacto cuando me abordó al inicio de un taller de 5 días celebrado en el Instituto Omega, un centro dedicado a la curación y al aprendizaje que tiene sede en Rhinebeck, Nueva York. Y me contó que hacía 16 años que sufría tremendos dolores de espalda debido a un cáncer.
que diversas operaciones y una serie de tratamientos de quimioterapia y radiación no habían logrado curar. Acudía a Sloan Kettering, uno de los mejores centros oncológicos de Estados Unidos, y me entregó un historial médico de bastantes centímetros de grosor. El dolor era implacable. Lo describió como el bombardeo incesante de un absceso formado en una muela. Que bastante son dolorosos esos abscesos. Madre mía. Por la noche tenía que tomar grandes dosis de medicamentos similar a la morfina debido a la severidad del tormento. Pero durante el día soportaba la agonía para poder trabajar con la cabeza despejada. Aunque no era vieja, entre paréntesis, tenía unos 55 años, se le había quedado el pelo cano del dolor. No le gustaba cómo quedaba y se lo teñía de negro. Victoria aseguraba que había dejado de tomar la medicación unos días antes del taller, pues para poder concentrarse en mis exposiciones. Pero cuando me vio me preguntó, ¿cómo voy a aguantar 5 días sin la medicación? Va a tener que llevarme a casa en ambulancia. Haga lo que pueda, contesté, y si tiene que marcharse, lo comprenderé. Se quedó a todas las sesiones y al final se me acercó y me contó cómo le había ido. Me pareció tan importante que le pedí que se lo contase a todo el grupo. Durante la semana había experimentado varias regresiones, todas a la vida anterior, que había tenido lugar cerca de Jerusalén en época de Jesucristo. Era un campesino pobre, un hombre corpulento, de brazos y hombros fuertes, pero sensible en lo espiritual y muy cariñoso con los pájaros y los animales en general. Vivía en una casa de madera situada junto a un camino con su mujer y su hija, sin molestar a nadie. Victoria reconoció a su hija, que también lo era en esta vida. Un día, el campesino se encontró una paloma con una ala rota y se arrodilló para recogerla. Un soldado romano que desfilaba con un cuerpo de élite de la guardia de palacio se molestó al toparse con este hombre que le impedía el paso. Le golpeó salvajemente en la espalda y le rompió varias vértebras. Algunos de sus compañeros incendiaron la cabaña y mataron a su mujer y a su hija. El resentimiento y el odio que el campesino profesaba a los romanos ardía con fuerza en su corazón y a partir de aquel momento decidió no confiar en nadie. Jamás se recuperó de las lesiones de la espalda. Este libro nos habla obviamente de las regresiones, pero en el primer libro que nos habla este escritor, se basa justo en regresiones, pero aquí justo en este otro libro nos habla de cosas del futuro. Hay situaciones en las que puedes haber pasado en tu vida que las sigues cargando en esta y a veces no te explicas el por qué o el para qué y me pasa esto y me duele aquello y no se quita con ni con medicina ni con nada porque ya es un dolor del alma. Tu alma, como hablamos en los capítulos anteriores, va brincando en diferentes cuerpos. Y cuando pasa estas situaciones violentas, desagradables, físicas, tiende esa alma a cuando pasa a otro cuerpo a llevárselas consigo. Entonces se manifiesta lo emocional como aquí, que él se juró que nunca más iba a confiar en nadie, y además físicamente esa emoción se está manifestando en su espalda y con una enfermedad con cáncer. Eso puede llegar a suceder. En mi caso, en el capítulo anterior, yo tenía una incomodidad grandísima en los hombros, no sabía qué era y la persona que me ayudó a sanarla se llama Abril Méndez y ella me decía que en una vida pasada, bueno, no me decía, sino que me dijo que tenía como unas bolas con picos
enterradas en los hombros. Supuestamente, digo no supuestamente, sino que fue por parte de como un mal deseo, como podremos decirle, hechicería. Una hechicería de una vida pasada. Tú puedes preguntar si tienes hechicería de esta vida o hechicería de una vida pasada. Yo tenía un dolor incontrolable en esta parte, me adapté a vivir con él y decía, bueno, ahí está, latente, a veces intenso, a veces no, pero después de este tratamiento que pasé con ella, jamás me ha vuelto a doler. De ese entonces para acá la fecha ya va un año justo, cero dolor, cero incomodidad y era como de, ¡qué ricura! Claro que después del tratamiento que ella me realizó, duré como unos 5 días con molestias, como si trajera, eh, ay, ¿cómo te diré? Como si estuviera abierta la piel, pero realmente no estaba abierta. Es algo muy curioso porque los tratamientos del alma los siente tu cuerpo, pero no los puedes ver. Eso es algo muy curioso. Pero bueno, es lo que quería compartirte sobre este capítulo y parte de mi vida. Entonces dice aquí, desesperado, destrozado física y emocionalmente, se trasladó a un cobertizo situado dentro de la muralla de Jerusalén, más cerca del gran templo, y sobrevivió a base de las verduras que lograba cultivar. No podía trabajar y se desplazaba con ayuda de un robusto bastón y de su único animal, un burro. La gente creía que chocheaba, pero sencillamente estaba viejo y destrozado. Llegó a sus oídos la noticia de que había un rabino que estaba haciéndose famoso por sus curaciones y recorrió una gran distancia para escuchar uno de los sermones. Resultó ser el de la montaña. Mande. No con la esperanza de recibir curación o consuelo, sino movido por la curiosidad. Los seguidores del rabino se quedaron horrorizados al ver a aquel campesino y lo echaron de allí. Se escondió tras un arbusto y consiguió mirar a los ojos de Yeshi. Fue como mirar el interior de dos pozos sin fondo llenos de una compasión infinita. Me contó Victoria. Yeshua le dijo al campesino, no te alejes. Y él obedeció durante el resto del día. Perdón. El encuentro no sirvió para curarle, pero sí para darle esperanza. Regresó a su cobertizo inspirado por el sermón del rabino que le apareció. Disculpen, regresó a su cobertizo inspirado por el sermón del rabino que le pareció grandilocuente y verídico. Cuando el rabino estaba a punto de volver a Jerusalén, el campesino cayó presa de la ansiedad. Sabía que, y hace aquí un paréntesis, Victoria le llamaba Yeshi, diminutivo de Yeshua, el nombre del rabino en arameo. Jesús, el nombre por el que le conocemos es griego. Victoria jamás había escuchado el nombre Yeshi hasta que lo descubrió durante la regresión. Qué interesante, porque cada quien tenemos maneras distintas de llamarle a Yeshua. Yeshua, Jesús, Cristo, y entre mis apoditos le digo, no le digo Panchito, le digo Chuchito. Hola, Chuchito. Yeshua se encontraba en una situación peligrosa porque había escuchado rumores sobre lo que los odiados romanos tenían previsto hacer con él y salió en su busca para avisarle, pero ya era demasiado tarde. Cuando por fin volvieron a comunicarse, Yeshua arrastraba pesadamente un madero enorme de camino hacia su crucifixión. El campesino advirtió que estaba muy deshidratado. Sorprendido ante su propio valor, quiso acercarse a él con un trapo empapado en agua para mojarle la boca, pero Yeshua ya había pasado. El campesino quedó desolado.
Pero entonces Yeshua se dio la vuelta y lo miró, de nuevo con ojos llenos de una inmensa compasión infinita. Pese al tremendo esfuerzo físico, la deshidratación y la fatiga. Aunque Yeshua no habló, el campesino comprendió sus palabras, que se le quedaron grabadas en la mente de manera telepática. No te preocupes, tenía que ser así. Y dicho esto, continuó su camino. El campesino le siguió hasta el Calvario, hasta la crucifixión. El siguiente recuerdo de Victoria fue de sí misma en la piel del campesino. Solo bajó una lluvia torrencial, sollozando tras la muerte de Yeshua en la cruz. Desde el asesinato de su familia, solamente había sido capaz de confiar en el rabino y le costaba aceptar que también hubiera fallecido. De repente sintió en la coronilla lo que Victoria describió como una electricidad que descendió por la columna vertebral y se dio cuenta de que tenía la espalda recta, de que ya no estaba jorobado ni lisiado, volvía a ser fuerte. ¡Mirad!, exclamó Victoria en el presente. ¡Mirad! Y se puso a bailar, moviendo las caderas de un lado a otro, sin el menor rastro de dolor. O sea, qué emoción. Aquí voy a hacer una pausa, porque hablan, ya estamos avanzando a bueno, ya estamos en otra dimensión. Se acerca el solsticio de primavera, vienen los eclipses, estamos avanzando, se van a destapar muchas verdades, bueno, va a haber cosas místicas, mágicas, cósmicas, muy interesantes en este mes y en el que viene y durante todo el año. Y se habla de que obviamente hay que trabajar en nosotros, en nuestra meditación, en nuestra limpieza, y limpieza no nada más de limpies tu casa, limpies de las cosas que ya no necesitas, sino que limpies este cuerpo, que limpies esta mente, que sanes tantas heridas, sanes tanto dolor para que tu cuerpo sea puro, porque se dice que cuando Yeshua baje no es que va a bajar así materializado, ¿verdad? Sino que va a bajar en cada uno de nosotros, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Se dice que va a entrar por la coronilla y va a bajar por las vértebras. Y las vértebras son 33, la edad en la que se cree que Yeshua falleció y después trascendió. Entonces, tiene sentido lo que dice también esta chava, que entra por su coronilla, baja por sus vértebras y se endereza. Entonces, a lo que debemos, no que debemos, sino que estaría increíble y lo que quizá deberíamos de poner más atención es en preparar nuestra columna para que cuando baje ese rayo y esa información entre directamente, ¿verdad? Y si está tu columna un poquito desviada, pues no va a entrar la información a tus 33 vértebras y además limpiar tu corazón y limpiar tu mente de todas estas emociones que están haciendo referencia aquí. Así que me parece interesante e importante hacer una pausa y platicarte esto. Continuamos. Cuando el campesino se enderezó, no hubo testigos. 2000 años después, todos los asistentes al taller vinieron a Victoria danzar. Vieron a Victoria danzar 2000 años después. Wow. Había quien lloraba. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. A veces, cuando vuelvo a leer mis notas, al repasar un caso, olvido esa sensación de estar ante algo mágico, algo misterioso, algo sobreacogedor que me provocan las regresiones. Pero en aquella ocasión recuerdo que fue palpable. Aquello nunca podía ser fruto de su sugestión hipnótica. Las graves lesiones vertebrales y la pérdida cartilaginosa que sufría estaban bien documentadas en las resonancias magnéticas y otras pruebas cuyos resultados
se incluían en la historia que me habían entregado. ¿Cómo va a aceptar esta profesional de la medicina, esta mujer de ciencia, lo que acaba de suceder? Recuerdo que pensé, pero aquella era una pregunta intelectual que quizás se respondería con el tiempo. Por el momento, mientras la observaba, lo único que sentía era felicidad que transmitía Victoria. Algo más maravilloso estaba por llegar. En Lazos de Amor mencioné brevemente el recuerdo de una vida pasada que yo mismo había tenido. Me vi como un joven de familia muy adinerada, me vi como una joven de familia muy adinerada en la Alejandría de hace unos 2000 años. Me encantaba viajar y había reconocido los desiertos del norte de Egipto y del sur de Judea. A menudo adentrándome en las cuevas donde vivía por aquel entonces los esenios y otras sectas. De hecho, mi familia contribuía a su bienestar. Durante un viaje, conocí a un individuo algo más joven que yo, que resultó ser muy despierto, y acampábamos y viajábamos juntos durante aproximadamente un mes. Él se empapaba de las enseñanzas de aquellas comunidades espirituales judías, mucho más deprisa que yo. Aunque nos hicimos buenos amigos, al final nuestros caminos se separaron y yo me fui a visitar una sinagoga cerca de las grandes pirámides. Entonces, no conté el resto de la historia porque era demasiado personal y porque no quería que nadie pensara que escribía movido por la autocomplacencia. El doctor Weiss, en época de Jesucristo, enseguida quedará claro por qué lo hago ahora, ya que la protagonista de la historia es en realidad Victoria y no yo. Volví a ver a mi compañero en Jerusalén, ciudad a la que viajaba a menudo, ya que mi familia realizaba allí tan gran parte de sus actividades comerciales. Me vi en la histórica ciudad como erudito, no como negociante, aunque seguía siendo rico. Por aquel entonces lucía una barba entrecana, impecablemente recortada, y vestía una extravagante toga que era, digamos, un equivalente de la túnica de colores de José. La veo ahora con la misma claridad de entonces. En aquella época había un rabino internamente que lograba congregar a grandes grupos de personas y que, por tanto, representaba una amenaza para Poncio Pilato, que lo había condenado a la muerte. Me perdí entre la muchedumbre que se había arremolinado para ver a aquellos hombres de camino a su ejecución, y cuando lo miré a los ojos, me di cuenta de que había reencontrado a mis amigos, aunque era demasiado tarde para intentar siquiera salvarlos. Tuve que limitarme a verlo pasar, si bien más adelante pude ayudar económicamente a algunos de sus seguidores y a su familia. En eso estaba pensando mientras Victoria, muy centrada en el presente y aún llena de júbilo, seguía hablando. De modo que apenas le prestaba atención cuando afirmó: ¿lo vi a usted? ¿Dónde? Quise saber. En Jerusalén. Cuando Jesús se dirigía a la cruz, era un hombre poderoso. Sentí un escalofrío por la espalda como si alguien me hubiera encendido una mecha. ¿Y cómo sabe que era yo? Por la expresión de sus ojos. Es la misma que veo en ellos ahora. ¿Qué llevaba puesto? Una túnica. Era de color arena con ribetes burdeos, muy elegante. No formaba parte de las autoridades, no era uno de los hombres de Pilato, pero me di cuenta de que tenía dinero por la túnica y porque llevaba la barba, que era entrecana, muy bien recortada, a diferencia de la mayoría de la gente. Sí, sí, sí que era usted, Brian. No me cabe la menor duda. Aquí quiero hacer otra pausa porque justo en los talleres que yo he tomado,
hablaban justo de la mirada. Ya ves que te dicen, los ojos son el espejo del alma. Realmente cambian todos tus trajes, cambian todos tus cuerpos, pero tu alma no cambia. ¿Y dónde lo puedes reconocer? En los ojos, en la mirada. Por eso es que cuando conectas con la mirada con alguien y sientes su energía, sientes agrado, sientes amor, felicidades, se están reconociendo. Cuando platicas es de, siento que ya te conocía desde antes. Y cuando conectas con su mirada, justo se siente así ese calambrito como lo menciona Weiss, de ese sentido. Entonces, vuelve otra vez aquí a mencionar, conocí sus ojos, reconocí su mirada, reconocí simplemente la mirada. Entonces, cuando tengas esa conexión a otra persona, justo es parte de tus vidas pasadas y es parte de su contrato álmico en esta vida. Así que está interesante conocernos. Continuamos. A los dos se nos puso la carne de gallina y nos miramos maravillados. Un psiquiatra diría, bueno, eso es una proyección. Usted era el ponente, un sanador, y ella había visto desaparecer su dolor. Así que, lógicamente, creía haberle visto en la regresión. Sí, es cierto, pero describió la túnica, mi barba, mi aspecto, la escena, la situación, todo tal y como lo había visto. Yo hacía muchos años en mi propia regresión. Solo se lo había contado a 3 personas y no había forma posible de que Victoria hubiera sido de antemano qué aspecto tenía, que no supiera de antemano qué aspecto tenía ni qué ropa llevaba. Se trata de una situación absolutamente extraordinaria que al día de hoy aún me resulta inexplicable. Es algo que va más allá de la salud y de la curación, que se adentra en el terreno de lo trascendental. Tenía que ser así, le dijo Jesús, el sanador. Tengo la impresión de que son palabras importantes, pero no estoy seguro de cómo interpretarlas. Victoria me llamó aquella misma noche, después de que terminara el taller, aún muy impresionada. Los dos, ambos científicos, éramos conscientes de que su visión de Jesús había sido validada. Habíamos superado la óptica científica para llegar hasta 2 puntos en los que el destino había querido que nos encontráramos para que ella pudiera sanar, por algún motivo que ninguno de los dos lograba comprender. Si me vio en Jerusalén, no fue por accidente ni por fantasía. Aquello sucedió porque 2000 años más tarde yo sería el instrumento de su curación. El universo tiene muchas maneras mágicas de manifestarse, así sea, digo, como no existe el tiempo, pueden ser 2000 años en esta tierra, pero arriba han de haber pasado segundos. Qué impresión, qué impresión. Le pedí que se mantuviera en contacto y aún hablamos de forma habitual. Sigue moviéndose sin dolor y puede girar las caderas con normalidad. Cuando volvió a casa, bueno, aquí a esto puede ocurrir también a veces con la biodescodificación. A eso se le llama remisión espontánea. Porque hay un estudio, no sé si lo has visto en redes sociales o que lo busques en Google, hay un estudio donde hay pacientes que cayeron en coma, pacientes que tenían cáncer y cayeron en coma, y al estar en coma desapareció el cáncer. Regresan del coma y el cáncer vuelve a aparecer. ¿Por qué crees tú que sucede esto? La mente es muy poderosa, lo que tú le dices lo atiende y tiene el comando. Entonces, si la emoción sigue en el inconsciente, pues vas a permanecer enfermo o enferma. Cuando la haces consciente, miras de otra manera, logras comprender, incorporas e integras esa información y puedes entrar en esta remisión espontánea, que fue lo que sucedió con Victoria al hacer y caer en cuenta de su vida pasada, que fue lo que sucedió. ¿Okay? Dice aquí, cuando volvió a casa, su peluquero se sorprendió de lo bien que había aguantado el tinte.
hasta que se dio cuenta de que volvía a tener el pelo negro, su color natural. Según ella, su internista se quedó atónita al verla andar y bailar sin dolor. En el mes de octubre la llamó su farmacéutico preocupado porque porque no había renovado la receta de los calmantes. Ya no los necesito, fue su respuesta, y aún asombrada por todo lo que le había sucedido, se echó a llorar. Me encuentro bien. Evelyn se dedicaba a las fusiones y a las adquisiciones. Es decir, que su trabajo consistía en ayudar a dos empresas a unirse o a una de ellas a comprar la otra. Cuando las compañías eran grandes, solían haber ofertas por cientos de millones de dólares y los honorarios que cobraba la empresa para la que trabajaba Evelyn tenía por lo general 7 cifras. Ella recibía un sueldo bastante considerable que muchas veces quedaba doblado o triplicado al sumarle las bonificaciones de final de año, con las que recompensaba haber aumentado la facturación. Cuando acudió a verme, su ropa reflejaba el nivel de su éxito. Traje, chaqueta y bolso de Chanel, pañuelo de Hermes, zapatos de Gucci, reloj Rolex y collar de diamantes. Tendría unos 35 años, era delgada y físicamente atractiva, con el pelo negro y muy corto. Casi el estereotipo de una ejecutiva joven. Sin embargo, cuando la miré a los ojos, entre comillas, cosa que no resultaba fácil, ya que los apartaba en cuanto se percataba de que la observaba. Detecté tristeza. La luz procedía de los diamantes que rodeaban su cuello, no de su expresión. Necesito ayuda, me pidió en el momento en que nos saludamos. Se sentó y empezó a retorcer unas manos nerviosas en el regazo. Enseguida me di cuenta de que tenía tendencia a hablar con oraciones afirmativas sencillas, enunciadas en voz tan alta que quedaba poco neutral. Soy feliz. Se hizo un silencio. Prosiga, le rogué. Últimamente he perdido todo mi alborozo. Una cita de Hamlet. A veces los pacientes utilizan palabras prestadas para no tener que recurrir a las suyas propias. Es un mecanismo de defensa, una forma de ocultar los sentimientos. Esperé a que prosiguiera. Tardó un rato. Antes me encantaba el trabajo, ahora no lo soporto. Antes quería a mi marido, ahora estamos divorciados. Cuando no tengo que verle, apenas logro mirarle a la cara. ¿Cuándo se inició ese cambio? Pregunté. Cuando empezaron los atentados suicidas en Israel. Aquella respuesta absolutamente inesperada me dejó aturdido. A veces los cambios de humor que suponen el paso de la felicidad a la depresión tienen su origen en el fallecimiento de uno de los padres. Entre paréntesis, el de Evelyn, según supe después, había muerto siendo ella una niña. La pérdida de trabajo, entre paréntesis, desde luego, no era su problema. O las secuelas de una larga enfermedad, entre paréntesis, ella disfrutaba de excelente salud física. Los atentados suicidas, a no ser que uno fuera atacado directamente, eran, por decir algo, un detonante poco habitual. Se echó a llorar. Pobres judíos, tomó aire y las lágrimas cesaron. Los árabes son unos cabrones. Me pareció algo anómalo que una palabrota saliera de su boca. Aquello daba una idea de la rabia que había detrás. ¿Usted es judía? ¿Usted es judía, pues? Pregunté. De los pies a la cabeza. ¿Y sus padres eran tan fervorosos como usted? No.
no eran muy religiosos. Yo tampoco, la verdad. Y no les preocupaba Israel. Para mí es lo único, para mí es el único país que tiene importancia. Los árabes están empeñados en destruirlo. ¿Y su esposo? Bueno, dice que es judío, pero Israel también le trae sin cuidado, lo tiene sin cuidado. Es una de las razones por la que le odio. Se quedó mirándome con hostilidad, quizá porque mantuve la calma pese a la vehemencia de su pasión. Mire, he perdido el apetito, no me apetece la comida, ni el sexo, ni el amor, ni el trabajo. Me siento frustrada e insatisfecha. No consigo dormir. Ahora necesito psicoterapia. Usted tiene buena reputación, ayúdeme. Para descubrir de dónde procede la rabia y la ansiedad. Quiero recuperar la felicidad, sentenció bajando la cabeza. Voy al cine, voy de compras, me voy a la cama y pienso en lo mucho que odio a los árabes, odio a la ONU. Ya sé que han hecho cosas buenas, pero están dominados por antisemitas. Todos los votos van en contra de Israel. Soy consciente de que exagero. Sé que deberían importarme otras cosas, pero es que esos cabrones de los árabes, ¿cómo pueden matar bebés judíos? ¿Cómo va a importarme nada más? Probamos la psicoterapia convencional explorando su infancia en esta vida, pero las causas de la rabia y la ansiedad que sufría no parecían estar ahí. Aceptó intentar una regresión. Vuelva al momento y al sitio en el que surgió por primera vez la ira. Requerí en cuanto entró en un estado hipnótico profundo. No quise orientarla más. Ella misma elegiría el tiempo y el lugar. Estoy en la Segunda Guerra Mundial, anunció con una voz grave y masculina, muy erecta y con gesto de incredulidad. Soy oficial nazi, miembro de la SS. Tengo un buen trabajo. Me dedico a supervisar la carga de judíos en los vagones de ganado que les llevan a Dacho, donde van a morir. Si alguno intenta huir, le pego un tiro. No me gusta hacerlo. No es que me importe matar a una de esas alimañas, sino que no me gusta nada perder una bala. Son caras. No han ordenado ahorrar municiones, siempre nos han ordenado ahorrar municiones siempre que sea posible. Aquella despiadada letanía se contradecía con el horror mal disimulado de su voz y el ligero temblor que había hecho presa en su cuerpo. Como oficial alemán, puede que no sintiera nada por la gente que mataba. Como Evelyn, al recordarlo, sufría un tormento. He descubierto que la forma más segura de acabar reencarnando como miembro de un grupo concreto de personas, entre paréntesis, ya sea una religión, una raza, una nacionalidad o una cultura, es haberlo odiado en una vida anterior, haber mostrado prejuicios o violencia contra él. No me sorprendió que Evelyn hubiera sido nazi. Su vehemente postura pro-Israel en esta vida era una compensación por el antisemitismo que entonces ella había acabado convirtiéndose en una sobrecompensación. El odio que había sentido por los judíos se había transformado en una animadversión igual de intensa que los árabes. No era de extrañar que se sintiera ansiosa, frustrada y deprimida. No había avanzado demasiado en su travesía hacia la salud. Pues una pausa para tomar agua. Gracias. Después pasó a otra parte de su vida como alemán. En el ejército aliado había entrado en Polonia
y ella había muerto en el frente durante una encarnizada batalla. En su evaluación vital, tras morir en aquella existencia, sintió remordimientos y una culpa tremenda, pero necesitaba volver para confirmar que había aprendido la lección y para resarcir a todos los que había perjudicado como oficial de la SS. Todos somos almas, todos formamos parte del alma única, todos somos iguales, seamos alemanes o judíos, cristianos o árabes, pero al parecer Evelyn no había aprendido esa lección, su odio no había desaparecido. Vamos a hacer un experimento, propuse tras volverla al presente. ¿Se anima? Aceptó encantada, se puso cómoda. Sus manos contuvieron su juego ansioso, miró con expectación. Creo que somos capaces de influir en nuestras vidas. Somos capaces de influir en nuestras vidas futuras a través de nuestras acciones en esta. Empecé. En este mismo instante, usted está repercutiendo en su vida futura con la rabia que siente hacia los árabes, del mismo modo que su antiguo odio por los judíos influyó en su existencia actual. Ahora lo que quiero es que realice una progresión hasta la que probablemente será su próxima vida. Si sigue en el mismo rumbo de la actualidad, si sigue siendo la Evelyn de hoy, si la persona que vino a pedirme ayuda no cambia. Le llevé hasta un estado hipnótico profundo y la guié hasta una vida futura que tuviera conexiones con la vida del oficial alemán y con su vida actual, marcada por sus ideas antiárabes. Tenía los ojos cerrados, pero era evidente que veía con total nitidez. Soy una chica musulmana, soy árabe, una adolescente. Estoy en una chabola hecha de hojalata, como la de los beduños. ¿Vivo aquí desde siempre? ¿Dónde está la chabola?, pregunté. Frunció el entrecejo. Entre los territorios palestinos en Jordania. No se ve con claridad, las fronteras han cambiado. ¿Cuándo ha sucedido eso? Cambian constantemente, pero todo lo demás sigue igual. La guerra contra los judíos no ha terminado, siempre hay un periodo de paz, los radicales lo estropean y por eso somos pobres, siempre seremos pobres. Su voz cobró un tono áspero. Es culpa de los judíos que son ricos y no nos ayudan. Somos las víctimas del conflicto. Le pedí que avanzara en esa vida árabe, pero murió poco después de una enfermedad y no fue capaz de añadir nada más. En cambio, pudo vislumbrar la vida posterior a esa. Era un hombre cristiano y vivía en el África Oriental. Estaba muy molesto por el aumento de la población hindú en la región. Y entre paréntesis, es increíble, pensé entonces, los prejuicios nunca mueren. En su evaluación vital, alguien a quien reconoció que siempre había habido alguien, siempre y siempre iba a haber alguien a quien odiar, pero al menos en aquel momento se produjo por fin una epifanía. El amor y la compasión son todos los antídotos contra el odio y la rabia, aseguró con una voz cargada de asombro. La violencia solo sirve para perpetuar el sufrimiento. Cuando la hice regresar al presente, hablamos de lo que había aprendido. Sabía que tenía que modificar su aprehensión hacia los otros pueblos y otras culturas. Tenía que cambiar el oído por la comprensión. Esos conceptos son fáciles de entender mentalmente, pero no de asimilar como forma de conducta. Ha necesitado de 2 vidas posibles para interiorizarlo, señalé. Pero, ¿y si pudiera acelerar el cambio ahora que ha captado el concepto en el presente? ¿Cómo serían entonces sus vidas futuras?
En nuestra siguiente sesión, Evelyn hizo una progresión hasta una vida próxima que tenía relación con la del oficial alemán y con su rabia actual. Esta vez vamos a probar algo distinto. Le planteé, tiene que desligarse de los prejuicios de su existencia actual. Tiene que ver a todas las almas y a todas las personas como iguales, como seres conectados entre sí por la energía espiritual. Esto lo voy a subrayar porque es importante. Denme un segundo. Quiero encontrar una plumita que me permita. Normalmente lo hago con lápiz. Aquí. Esto me encanta subrayar. Tiene que ver todas las almas y a todas las personas como iguales, como seres conectados entre sí por la energía espiritual del hombre. Es a donde tenemos que llegar, es a donde tu alma te quiere llevar a través de todas estas reencarnaciones. A que veas a tu vecino, a tu esposo, a la persona de enfrente, que la veas con amor, que reconozcas el Cristo que habita en él, que es tu hermano, que es tu hermana, porque es creado en imagen y semejanza, que se te active la llama trina que le llaman, que veas justo que todas las almas provenimos del mismo lugar y que todos estamos conectados entre sí, porque todos somos hijos del Creador. Entonces, el llevarnos al amor implica eso, el no ver con odio, el no ver con rencor a la persona de enfrente. Y si lo llegas a ver así, es que hay algo en tu interior que no ha sanado y que como es difícil verlo en mí, pues me es más fácil verlo en el que está enfrente. Entonces, cuando algo te molesta, algo te incomoda, algo te hace enojar, algo te da ira y te da rabia, como Evelyn, pregúntate, ¿qué hay de mí que necesito trabajar en relación a eso que estoy viendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está espejeando? Y cuando ves algo que te gusta de una persona, que dices, es que me encanta, me fascina verlo, verla, es que es tan guapo, es que es tan alegre, es que también eso tú lo tienes, pero no te has animado a trabajar, no te has animado a sacarlo en ti, pero habita. No puedes experimentar nada que no haya habitado dentro de ti. Solamente experimentas los efectos de tu creación. Entonces te invito a que crees en amor, que todo lo que salga de tu mente entre en tu corazón y salga de tu boca, para que puedas verbalizar. Me voy a quedar con esto y continúo. Dice aquí, la invadió una gran calma. Por lo visto, su futuro, creo que me brinqué, ¿verdad? No me brinqué. Aquí vamos, regresamos. La invadió una gran calma. Por lo visto, su futuro había cambiado completamente. No encontró vidas en Palestina ni en el África Oriental, sino lo siguiente. Soy la directora de un hotel en Hawái. También es balneario. Llevo un hotel y un balneario preciosos. Hay flores por todas partes. Los clientes proceden de todo el mundo, de países y de culturas distintos. Vienen para encontrar una energía regenerativa. No resulta difícil porque el balneario está muy bien administrado y el emplazamiento es espléndido. Se sonrió ante la visión. Tengo mucha suerte. Puedo disfrutar de las instalaciones todo el año. Por descontado, imaginarse como un director de un balneario fantástico en un lugar precioso, rodeado del aroma del hibisco, en una fantasía muy agradable, lo que vio Evelyn en ese viaje al futuro podría haber sido perfectamente una ilusión o una proyección o una visualización de sus deseos. Cuando retrotraigo a alguien, a veces resulta complicado distinguir entre el recuerdo real y la metáfora.
entre imaginación y símbolo. No obstante, en las vidas pasadas visualizadas se dispone de un indicio, de una autenticidad cuando una persona habla un idioma que nunca ha aprendido en esta. Entre paréntesis, fenómeno que se conoce como xenoglosia, lo cual indica que está ofreciendo detalles históricos fieles. Otro indicio es que el recuerdo provoque una emoción intensa. En las progresiones, en cambio, las emociones intensas son muy habituales, por lo que la validación resulta mucho más difícil. Trabajo sobre la base de que, aunque una progresión no pueda comprobarse, no deja de ser eficaz herramienta de curación. Sí, es posible que se den metáforas y fantasías, pero lo importante es que el paciente sane. Con las regresiones y las progresiones, los síntomas desaparecen y las enfermedades remiten. La ansiedad, la depresión y el miedo quedan mitigados. Nadie ha encontrado aún una forma de confirmar que el futuro imaginado vaya a suceder realmente. Los pocos que han seguido mi estela en este campo de investigación se encuentran de forma inevitable con esa ambigüedad. Es cierto que si un paciente realiza una progresión hacia un momento futuro de su vida actual, lo que vea puede confirmarse cuando se cumpla, pero incluso en esos casos cabe la posibilidad de que al ver vislumbrado el paciente su futuro, decida encaminar su vida en esa dirección concreta. El mero hecho de que una visión sea producto de la fantasía no impide que el sujeto pueda hacer la realidad. Los pacientes se sientan ante mí con los ojos cuidadosamente cerrados. Todo lo que se les pasa por la cabeza, ya sea una metáfora, un símbolo, una fantasía o un recuerdo real, contribuye al proceso de la curación. Esa es la base del psicoanálisis y también del trabajo que realizo. Aunque el espectro de mi actividad es muy amplio, ya que abarca el pasado remoto y el futuro. Desde mi perspectiva de sanador, el hecho de que las visiones de Evelyn sobre lo sucedido en el pasado y lo que está por venir sean reales o no, carecerán pues de importancia. Es probable que su vida como oficial alemán fue cierta, ya que su recuerdo fue acompañado de intensas emociones. Y sé a ciencia cierta que sus visiones de existencias futuras tuvieron una fuerte influencia en su vida, ya que le transmitieron algo. Si no cambias, vas a repetir este ciclo destructivo de agresor y víctima. Pero si das un golpe de timón, puedes romperlo. Sus distintas visiones del futuro le enseñaron que podían determinar su porvenir mediante el ejercicio del libre albedrío. Y que con el momento de empezar a ponerlo en práctica era el presente inmediato. Evelyn decidió no esperar a su próxima vida para experimentar la curación y para ofrecérsela a los demás. A los pocos meses de nuestra última sesión dejó su trabajo en la empresa y abrió una casa de turismo rural en el estado de Vermont. Suele practicar yoga y meditación, tanto en apariencia como en su interior. Profundamente se ha liberado de la rabia y los prejuicios que la atenazaban. Las progresiones le permitieron alcanzar la felicidad que buscaba cuando recurrió a mí. Y yo descubrí en ella un modelo de la fuerza de la progresión y una mayor seguridad para utilizarla como instrumento terapéutico. Aquí, esto es lo que te ayudan las terapias. Cuando tú, normalmente en los videos que les llevo a compartir de biodescodificación, como en esta última semana he estado hablando del peso, pues cuando acumulas grasita en los brazos se debe a esto, cuando acumulas grasita en la barriga te dice esto otro. La mayoría de las personas me preguntan, ya identifiqué el evento, ya supe qué es lo que detonó mi grasa, ¿ahora qué hago? Pues el paso siguiente es sanar.
El paso siguiente es gestionar ese evento doloroso. Te ocasionó un shock, te ocasionó un trauma, que ese trauma necesita ser sanado. Puedes sanarlo como lo hizo ella, obviamente acudió a un terapeuta, puedes hacerlo tú mismo, tú misma, pero te va a llevar un poquito más de trabajo, porque a veces nos cuesta trabajo o enfocarnos en nuestra persona, porque no se nos había enseñado a autoobservarnos. Se nos ha enseñado a ver afuera siempre, a juzgar hacia afuera. Si eres consciente o empiezas a hacer conciencia de qué estás juzgando, si estás apuntando a algo o a alguien, imagina un espejo. Entonces, si apuntas y es un espejo, estás apuntándote realmente a ti. Entonces, ¿qué estás juzgando? Y luego investiga. Te metes e investigas libros, puedes meterte a redes sociales, puedes tomar terapia, la que tú quieras, la que a ti te vibre. Constelaciones, registros akáshicos, diseño humano, péndulo, lo que a ti te vibre, hazlo. Pero necesitas sacar de tu sistema esa emoción que está anclada. Si simplemente te quedas con el de, ay, identifiqué este problema, pero no cambias como esta chava, no te pido que radicalmente dejes de trabajar o que botes el trabajo, no se trata de eso, pero sí sana tu interior. Cuando sanas tu interior, créeme que va a sanar tu exterior. Esta frase siempre se las digo, casi me la quiero tatuar. Como es adentro, es afuera. Si en mi afuera estoy viendo desarmonía, peleas, críticas, juicios, malos tratos, infidelidad, lo que yo sea que esté viendo afuera, inseguridad, miedo, bla, 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 todo eso que yo veo afuera lo tengo en mi interior. Entonces yo trabajo mi miedo, mi infidelidad, mi inseguridad, mi desamor, y al trabajarlo se activan o se reactivan o se desinstalan patrones que tú puedes ahora ver la situación de una forma diferente. Ya no te pegan igual. Entonces sanas tu interior, cambias tu vida y pues va a repercutir en tus siguientes vidas. Así que toma nota. Continuamos. Dice aquí, es probable que Victoria y Evelyn no pudieran haber emprendido sus respectivos periplos. Ay, no conozco esa palabra. La voy a encerrar. Aprendido sus respectivos periplos sin un terapeuta que las guiara. Es importante un terapeuta porque el terapeuta te va a guiar donde a lo mejor tú no puedes ver más que solo oscuridad o caos. El terapeuta te dice, mira, dale pues. Oye, ¿no lo habías pensado de esta forma? ¿Qué te parecería si hacemos tal o cual? Entonces te empieza a guiar y te hace más ameno el camino. Aunque resulta difícil practicar la regresión y la progresión a solas, en mis talleres enseño ejercicios de curación que pueden hacerse en casa, aunque no esté presente un terapeuta. También he preparado algunos discos compactos de regresión que pueden utilizarse para facilitar el proceso. Pueden emplearse para aliviar problemas físicos o emocionales, pero para que resulten eficaces hay que estar sumido en un estado de relajación profundo. Y aquí yo agregaría que además de que estás en un estado de relajación profundo, trabajes tus fobias, porque, como te lo repito, no puedes experimentar nada que habita. No puedes experimentar nada afuera que no haya habitado en ti antes. Solamente experimentas los efectos de tu propia creación. Entonces, si experimentas miedo, si experimentas terror, si tú sigues no sanando esa parte interior tuya con todos los dolores y todos los traumas que traes, ¿qué crees que vas a ver en estas regresiones? ¿Qué crees que vas a experimentar? Puedes experimentar horror, puedes experimentar miedo. Y si no tienes una guía de un terapeuta, pues te puedes quedar anclada ahí y vas a decir, no, ya no quiero más. Duele. Yo te lo recomiendo mejor que vayas saneando tus heridas de a poco, que vayas paso a la vez, integres la información. Yo sigo aún
integrando información de mis cursos de hace 3 años. Cuando llego a vivir una experiencia de, ay, mira, hace 3 años me dijeron esto, estudié, ok, sí tienes razón. Entonces, hay información que realmente a veces no te cae de a una o en el momento, pero una semana después, 3 meses, 3 años, te va cayendo la información y comienzas a pulir y a limpiar tu alma. Entonces, antes de hacer regresiones, yo sí te invito a que, a que trabajes en el Cristo que habita en ti en tus meditaciones, en que limpies, en el que llegues a entender que experimentas solo los efectos de tu propia creación. Ahí me quedo. Voy a continuar con la lectura. Dice aquí, pueden emplearse para aliviar problemas físicos, emocionales, pero para que resulten eficaces hay que estar sumido en una profunda relajación. Muchos terapeutas explican técnicas de relajación en multitud de libros. Utilice las que más les convenzan. Lo importante es que te funcione. En formato resumido, mi método es el siguiente. Encuentra un lugar en el que no vayan a interrumpir su dormitorio o su estudio, por ejemplo, cuando estés a solas. Cierra los ojos sin hacer fuerza. Concéntrate primero en la respiración, imaginándose que cada vez que respira expulsa todas las tensiones de su cuerpo y cada vez que inspira absorbe una hermosa energía. Después, fije la intención en las distintas partes del cuerpo. Relaje los músculos de la cara, de la mandíbula, del cuello y de los hombros. Pase luego a la espalda, al abdomen, a las piernas. La respiración tiene que ser constante, calmada. Inspire energía, expire tensión. A continuación, tras haber relajado todos los músculos, visualice una luz hermosa por encima de su cabeza. Una luz curativa que fluye hacia el interior de su cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los dedos de sus pies, que va calentándose y aumentando su potencia curativa al ir descendiendo. Cuando yo dirijo el ejercicio, llegando a este punto, cuento del 10 al 1, pero si estás solo, no tiene por qué hacerlo. Voy a hacer una pausa aquí, porque si eres parte de si has tomado terapia conmigo, hago esto sin saberlo, o sea, no sin saberlo, porque obviamente es algo que recuerdo, y parte de mis terapias, o no sé si las de los demás, pero normalmente eso es lo que hacemos para conectarte. Te conectamos, en mi caso, a mí me gusta mucho conectarte al centro del universo y conectarte a la madre tierra. Y obviamente, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Traerte al presente, que sientas tu cuerpo, siente tus dedos, tus manos y que tu mente no se vuele, que estés justamente aquí y ahora para poder inducirte a este profundo sueño o a esta profunda hipnosis. Justo es lo que hago en la terapia, me llamó mucho la atención porque hasta casi son las mismas palabras que utilizamos. Me queda claro otra vez que somos muchos cuerpos, una misma alma y que todos estamos conectados. Qué bonito. Procura hacer este ejercicio. Ahí te va. Dice aquí, un diálogo con la enfermedad. Elige un síntoma y solo uno, mental o físico, que le gustaría comprender y de ese modo anular. Justo. Lo mismo, si has tomado terapia conmigo o próximamente vas a tomar terapia conmigo, te envío un cuestionario antes para que tú respondas ciertas preguntas y te contesto qué síntoma quieres resolver o qué conflicto quieres resolver. Les pongo, ¿es físico o es emocional? Creo que esa pregunta está un poquito confusa porque a veces me pone físico y emocional. Y te pido que me describas qué es lo que sientes o si has tomado terapia anterior y bla, bla, es justo porque en terapia solo podemos trabajar un síntoma por vez. Un dolor de cabeza, un síntoma por vez. Dolor de cuello, dolor de ojos, grasa, y es un solo síntoma por mes, por vez, porque justo al sacar ese síntoma luego se hace todo un abanico de más cosas, porque hay que quitarle las capitas
A veces llegamos a la infancia, a veces te llevo hasta el útero de la madre a los meses para una regresión al útero y encontramos mil y un cosas. Es muy, muy bonita las terapias. Continuamos aquí. Dice aquí, elige un síntoma y solo uno, mental o físico, que te gustaría comprender y de este modo anular. Puede ser la artritis de las articulaciones, el vértigo, la timidez al conocer a alguien. Fíjate en los primeros pensamientos o sensaciones o impresiones que aparezcan. Hazlo de una forma espontánea, sin darte vueltas, sin darle vuelta. Tiene que ser lo primero que se te ocurra, por muy ridículo o insignificante que te parezca. Conéctate con la parte del cuerpo o de la mente donde se localice el síntoma. Primero, intenta empeorarlo y experimentarlo todo lo plenamente que puedas y observa cómo lo has conseguido. A continuación, intercambia los papeles. Tú eres el síntoma y el síntoma eres tú. El objetivo es ser lo más consciente posible de ese síntoma, ya que es él quien sabe dónde está situado y cómo afecta a la mente o al cuerpo. Luego, haga que el yo que estaba fuera del síntoma le haga una serie de preguntas. Me voy a regresar un poco porque hay una acotación. He adaptado este ejercicio a partir de otros parecidos utilizados por Elizabeth Stratton, de las técnicas empleadas en la terapia gestáltica, que la terapia gestal, la verdad, es de una de mis terapias favoritas. Yo conozco tres psicólogas, una de ellas es mi hermana, la encuentras como psicoterapia Giselle. Mi hermana, déjame a ver, aquí aprovechando la promoción, Psico Giselle creo que se llama. Ella está buenísima la terapia gestal. Psico Giselle, psico.giselle, así encuentras a mi hermana. Psico.giselle, otra de las psicólogas que yo he tomado en lo personal terapia con ella, se llama, la encuentras en redes sociales como psicóloga.Edna Lozano. Como que es muy de psicólogos ponerse el punto, ¿no? Acabo de encontrar ese distintivo porque está psico.giselle, psicóloga.Edna Lozano. Y abajo de esta me sale psicóloga.Marielena Dávila. Y así no sé quién es, pero como que es muy de psicólogos ponerse un punto. A ver, coméntame si es muy de psicólogos poner psico punto. Bueno, ellas son dos de las psicólogas con las que tomé terapia. La otra persona no tiene redes sociales. Fue la primera persona que después de un taller que yo tomé de niño interior, terminé con toda desbalanceada. Realmente no sabía qué hacer. Descubrí muchas cosas de mi vida que no sabía, o sea, más bien hice conscientes muchas cosas de mi vida que tenía inconscientes y no sabía cómo gestionarlo. No, todavía no estudiaba biodescodificación, entonces le decía a mi esposo, en ese entonces estábamos en pandemia, tomé un taller de niño interior y yo sentía que traía aquí toda la popó en mis manos y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde la pongo? O sea, ya encontré todos estos conflictos. ¿Ahora qué hago con ellos? ¿A dónde los aviento? ¿A quién se los entrego? Por eso es muy importante tener la guía de un terapeuta, el que tú quieras, para que puedas gestionar esas emociones y puedas liberarlas. Porque yo salí del taller y decía, uy, ahora, y vi con esta terapeuta que ella también además hace constelaciones familiares. Cuando fui, tengo un tío que se llama Javier Muñoz y él es constelador familiar en Guadalajara. Entonces me ofrecí de participante para hacer constelación y no sé por qué tengo una manía de al lugar que voy, tengo que agarrar tarjetitas. No sé, es algo, un gusto culposo que tengo. Voy a un lugar y ando agarrando tarjetitas y las embolso y tengo colecciones de tarjetas. Y de entre ellas venía la tarjeta de esta terapeuta. Esta terapeuta se llama, déjenme acuerdo,
Julia. Julia. Julia Yáñez. Entonces, Julia Yáñez, ella, si te interesa también tomar terapia con ella, bueno, pues háblame y pídeme, ella está en Guadalajara, Jalisco, da terapias presenciales, también constelaciones. Edna y mi hermana Giselle dan terapias online, así como yo. Entonces, si te interesa también solucionar esto, terapia gestal, me parece una de las terapias menos confrontativas y una terapia como amorosa, guiada con gentileza, porque a veces hay terapias muy confrontativas que me gusta a mí decirte y decirle a mis pacientes también de, creo que ya sufriste demasiado en la vida como para que todavía vengas conmigo y hacerte sufrir más y hacerte sentir culpable y hacerte sentir otro shock y otro drama que yo no creo necesario. Creo que a partir de ahora mereces ser tratado y tratada en amor, ser tratado en gentileza y abrazarte y apapacharte y acurrucarte para que sanes esto en amor. No es necesario que lo hagas desde el dolor, no es necesario, créeme. Entonces, la terapia gestal me gusta también, yo la he tomado y te la recomiendo muchísimo, cualquiera de esas tres. Te los voy a dejar en comentarios también para que la sigas. Entonces continuamos. Luego, haga que él, o sea, el yo, que era el síntoma, que está fuera de esto, le haga la serie de preguntas. ¿Cómo has afectado mi vida? Y deja que la imagen, el símbolo, la respuesta llegue a ti. No juzgues, lo que sea que llegue a ti. ¿Qué pretendes hacer con mi cuerpo, mi mente, ahora que te has metido dentro? ¿Cómo has afectado a mi forma de vida? ¿Cómo le has afectado a mis relaciones personales? ¿Me ayudas a expresar algo que sin ti no puedo expresar, algún mensaje, alguna información? ¿Me proteges de alguien o de algo? Esta última es la pregunta del millón, ya que la gente suele utilizar las enfermedades para evitar afrontar los problemas que subyacen tras ellas. Suponen una forma de negación. Pongamos, por ejemplo, que experimenten una molestia aguda en el cuello. El ejercicio le permitirá localizar con exactitud quién o qué es el dolor, su jefe, su suegra o quizá una forma de erguir la cabeza para no tener que mirar directamente a los ojos a alguien. En los talleres hago esas preguntas personalmente, de modo que la enfermedad tiene la libertad para concentrarse en su anfitrión. Si hace usted el ejercicio a solas en casa, grabe las preguntas con anterioridad en una cinta. Bueno, este libro es muy viejito, pero graba en tu celular, en notas de voz, puedes grabar las preguntas y cuando vayas a hacer la meditación, pues le pones play. Y dice aquí, dejando entre una y otra intervalos de tiempo lo bastante largos como para responderse de forma consciente y razonable. También puede pedirle a alguien que le ayude. Este ejercicio, al igual que los demás que propongo, no es una panacea. No va a desaparecer un cáncer ni tampoco una suegra. Sin embargo, muchas veces sirve para aliviar los síntomas y en ocasiones se produce un milagro y se consigue una cura. No sabemos hasta dónde llega la conexión entre mente y cuerpo. Entre paréntesis, en los casos de personalidad múltiple, una erupción cutánea o la fiebre desaparecen cuando el individuo pasa de una a otra identidad, o puede que una sea alcohólica y la otra tenga la tolerancia al alcohol. Pero tenemos constancia de que existe, tenemos la constancia de que existe. Y estos ejercicios pretenden potenciar al máximo y la fuerza se crea. Una visualización regeneradora. También en este caso he adaptado el ejercicio a partir de otros procedentes de diversas fuentes. En los talleres
Guío a los participantes como sucedía en la técnica anterior, pero puede hacerse sin problemas en casa con la ayuda de una grabadora o con un familiar o un amigo. Tras unas cuantas repeticiones, no le costará recordar los pasos que hay que seguir. Se trata de un ejercicio sencillo, aunque muchas veces demuestra un enorme potencial. Con los ojos cerrados y en estado de relajación, trasládate a una antigua isla de curación. Es preciosa y ya solo el clima te sirve de bálsamo. No existe lugar más relajante en todo el mundo. Incrustados en el lecho marino, a poca distancia de la playa, hay unos cristales de cuarzo muy grandes y potentes que transmiten una fuerza de energía curativa, el agua azul. Zambúllete y aléjate de la orilla, pero solo hasta donde te sientas cómodo. El mar está tranquilo y es cálido. Notará un cosquilleo en la piel. Se tratará de la energía sobrealimentada de los cristales que usted va absorbiendo a través del agua a medida que se produce el contacto con el cuerpo. Dirija esa energía a la parte que necesite curación, que no tiene por qué ser un punto concreto. Quizá todo su cuerpo pide a gritos ser recuperada la salud. Quédate Quédate un buen rato en el agua, relajado, dejando que la energía actúe sobre ti y produzca sus efectos benéficos. A continuación, visualiza unos cuantos delfines dóciles y cariñosos que se acercan nadando hacia ti, atraídos por su calma y su belleza interior. Ya saben que esas criaturas tienen un don para realizar diagnósticos y curar. Ellos añaden su energía a los cristales de cuarzo. Llegando a este punto, nada igual de bien que ellos, ya que el agua está sobrecargada de energía. Juntos, los delfines y tú juegan en el agua, se tocan, se sumergen y salen a la superficie a respirar el aire saludable. Tus nuevos amigos te han dejado tan embelesado que has olvidado el motivo del baño, entre paréntesis, la curación. Pero su cuerpo sigue absorbiendo la energía curativa que procede de los cristales y también de los delfines. Cuando crees que has llegado al momento, sal del agua y regrésate a la playa. Te reconfortará saber que puedes volver todas las veces que quieras. Camina descalzo por la arena y sabes que es muy agradable. El agua es tan especial que se seca al instante. Te encuentras satisfecho, feliz, a gusto. Y te sientas en silencio durante un rato a experimentar la agradable sensación del sol sobre tu piel y la caricia de la brisa. Entonces decides salir de la visualización de este sueño apacible, sabiendo que puedes volver en cualquier momento y que la mejoría proseguirá incluso después de despertar. Esto funciona, ¿por qué, Vane? ¿Por qué funciona esta visualización? Justo así le llamamos ejercicios de visualización. Yo siempre en mis videos y en mis pláticas y con mis sesiones siempre te digo, el cerebro, tu mente, no distingue cuando es real a cuando es ficticio o cuando es imaginario. Simplemente cree en lo que tú le dices, en lo que tu mente está pensando. ¿Has escuchado cuando dicen hay que creer para crear? Entonces, en tu mente tú estás creando esta realidad de esta visión, de estos cuarzos, de estos delfines, de esta agua sanadora, y tu mente lo está haciendo realidad. Por eso funciona. El rollo aquí es que rara vez nos damos el tiempo para hacerlo.
Siempre estamos afuera, en el celular, viendo televisión, siempre estamos distraídos y se nos olvida que la curación está en nosotros. Cuando haces estas visualizaciones, tienes que darte el tiempo, unos 20 minutos, callado en ti, visualizándote, sanándote y autoobservándote. Pero realmente te acuerdas de que, híjole, no he lavado el uniforme, híjole, no he pagado las cuentas y vuelves a irte afuera. Entonces, estas visualizaciones funcionan porque te traen al aquí y a la hora y estás contigo en tu centro, enfocado en tu sanación. Pruébalo, no me creas a mí, no le creas al libro, pruébalo, pruébalo, imagínate ahorita antes de irte a dormir esa visualización. Me cuentas, me cuentas. Ahora vamos a hablar de una visualización de regresión. Con los ojos cerrados y en estado de relajación, imagina a un ser espiritual, alguien muy sabio. El espíritu puede ser un pariente o un amigo muy querido que hayan fallecido, o también un desconocido en el que no obstante confía y a quien amas desde el instante en que se establece en contacto entre ustedes dos. El factor esencial es que se trata de alguien que le quieres de forma incondicional. Tú te sientes totalmente seguro. Siga a su espíritu guía hasta un precioso templo de curación y recuerdos muy antiguos. Está situado en una colina rodeada de nubes blancas y para llegar hasta la entrada hay que salvar unos bellos escalones de mármol. Una vez en lo alto, las grandes puertas se abren de par en par y tú entras y el espíritu también. Se encuentran con unas fuentes, unos bancos de mármol y paredes con relieves de escenas de las más frondosas naturaleza. Hay otras personas en la sala, viajeros como tú, cada uno con su espíritu guía. Todo el mundo está tranquilo y maravillado. El espíritu le concede hasta, más bien el espíritu te conduce hasta una sala privada de diseño tan elaborado como el de la primera, pero sin más muebles que un sofá colocado justo en el centro. Siéntate en él y te das cuenta de que jamás ha estado tan cómodo. Sobre el sofá hay unos cristales de cuarzo de distintos tamaños, formas y colores suspendidos en el aire, siguiendo las instrucciones que te da tu guía. El ser espiritual los coloca de forma que una luz de color perfecto, verde, amarillo, azul o dorado, se dirigen como un rayo láser hasta la parte del cuerpo físico o emocional que más necesite curarse. La luz cambia entonces. Los cristales la han dividido en los colores del arco iris y tú los absorbes por todo tu cuerpo porque sabes que te ayudarán a mejorar. El espíritu te indica que mires una de las paredes de la habitación y entonces te sorprende al comprobar que está en blanco, como si hubiera una pantalla de cine. En las sesiones en grupo, cuento lentamente del 10 al 1 y les digo a los asistentes que van a aparecer imágenes de sus vidas anteriores. Usted en casa tendrá que detenerse antes de que cobren forma las imágenes. No tiene que adentrarse en esta vida anterior o vidas, ya que pueden haber más de una. Solo imaginarse. Puede que tome la forma de una serie de fotografías o que sea una película, a lo mejor se repite una única escena. Da igual, vea lo que vea, le servirá. Mientras mira la pantalla, su cuerpo no deja de absorber la energía regeneradora que emiten los cristales. La curación está llevándose a cabo, no solo en esta vida, sino en el pasado, donde puede haberse originado la herida.
Si ve una relación directa entre las raíces de una vida pasada y los síntomas de la actual, la mejoría será más pronunciada. Pero si, como suele suceder, no la detecta, no se preocupe, ya que la curación sigue teniendo fuerza. El espíritu, el templo, los cristales, la luz y tú se esfuerzan al unísono para alcanzar la salud. Todos tienen poder curativo. Te vuelvo a hacer hincapié. La mente no distingue si es real o es imaginario. Simplemente lo va a tomar como una orden y lo va a ejecutar. Por eso es que funciona. Parejas de curación, la psicometría. En los talleres y los seminarios divididos a los asistentes por parejas, integradas preferiblemente por desconocidos, cada uno debe elegir un objeto de su propiedad que pueda entregar a su compañero. Algo pequeño, como un llavero, una pulsera, unas gafas, un collar, un anillo. Así pues, los dos miembros de la pareja intercambian objetos y después les guío para que alcancen el estado de relajación común a todos los ejercicios. Van a recibir una impresión del propietario del objeto que tienen en sus manos. Les advierto, puede que les resulte extraño, es posible incluso que les parezca esa impresión que no tiene nada que ver con el hombre o la mujer que tienen delante. Pero no se preocupen, por muy ridículo, raro, inusitado que sea lo que reciban, consérvelo y compártanlo con su pareja. Piensen que lo que piensen que a ustedes les parezca extraño, para ellos puede tener un profundo significado. Se trata de algo más que un simple juego de salón. Aunque puede resultar muy entretenido, tiene un componente de diagnóstico. Aproximadamente un tercio los asistentes a un taller que impartí en Ciudad de México captaron un síntoma físico de su compañero y los participantes pueden incluso descubrir episodios de la infancia de sus parejas que revisten importancia, pero que habían quedado muchas veces relegados al olvido. Por ejemplo, en una clase que di en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, un joven que no había visto nunca a su compañera de ejercicio describió con tal precisión la fiesta que habían celebrado al cumplir los 10 años, en la que su hermana mayor le había humillado. Otro de los presentes era un muchacho al que un atracador del que intentaba huir le había pegado un tiro en el antebrazo izquierdo. Llevaba una camisa de manga larga abrochada hasta las muñecas, de modo que su compañera no pudo haber visto la cicatriz. Sin embargo, cuando le entregó las llaves del coche, la joven sintió un dolor agudo en el antebrazo izquierdo. Otras personas describieron vidas pasadas de su pareja y muchos las casas en las que habían transcurrido su infancia. Al finalizar el taller de México, pedí a 5 asistentes que tomaran el micrófono para contar al grupo qué les había sucedido. Y 4 de ellos habían tenido experiencias de medium. Habían recibido mensajes de seres queridos ya fallecidos a través de sus parejas, sus compañeros de ejercicio a los que nunca antes habían visto. Reconocieron en todos los casos a los espíritus. Algunos pudieron describir el aspecto de la persona fallecida. Uno habló de una niña de 6 años que caminaba de espaldas, lo que para él quería decir que había muerto. La criatura decía, no te preocupes, me encuentro bien, no debes sufrir tanto, te quiero. Su pareja se echó a llorar. Se trataba de una mujer que había perdido a su hija de 6 años apenas unos meses atrás. Este ejercicio puede hacerse en casa, aunque resulta más eficaz si los dos participantes saben poco el uno del otro o acaban de conocerse. Mientras uno de los dos cura en cierta medida a su pareja transmitiéndole un mensaje o captando un síntoma físico o emocional, ansiedad, depresión, tristeza, se establece rápidamente una extraordinaria conexión y se produce en ambos un fuerte afecto de retroalimentación. Curación a larga distancia.
Con los ojos cerrados y en estado de relajación, visualice a seres queridos que puedan tener problemas físicos o emocionales. Vamos a hacerlo, ¿te parece? Vamos a hacer este ejercicio de visualización. No sé por qué este capítulo ya se fue muy largo, pero está muy interesante porque nos propone ejercicio. Entonces, en este momento, tú vas a cerrar tus ojos y vas a visualizar a un familiar, a un amigo que necesite de luz, que necesite de una curación en este momento. Cierra tus ojos, inhala y exhala y visualiza a ese ser querido. ¿Ya lo tienes? Visualízalo frente a ti. Ok. Entonces, yo voy a seguir leyendo el libro, tú sigues con tus ojos cerrados y ve visualizando esto, ¿ok? Si les envías una luz curativa, una energía curativa, sus oraciones, no es necesario creer en ninguna religión formal y su amor puede llegar a influir en su recuperación por muy descabellada que le parezca la idea. Tú cierra tus ojos, bueno, ya los tienes cerrados, inhala y exhala, visualiza a tu familiar frente a ti con tus ojos cerrados y jala del centro del universo una luz. De preferencia, esta luz puede ser verde, que es la que se asocia con la sanación, puede ser una luz rosa de amor, puede ser una luz violeta de transformación, puede ser una luz dorada, que es una luz de lo divino, o puede ser una luz azul cielo, que esta es la luz de Cristo. Visualiza a esa persona, visualiza a ese ser querido frente a ti. Yo normalmente cuando visualizo me gusta trabajar con las manos. Visualiza a ese ser y báñalo. Báñalo en esta luz, en la luz que tú prefieras. Báñalo desde la cabeza, los hombros, sus brazos. Imagina con el poder de tu imaginación. Visualízalo. Y si notas que por algo no puedes bajar más la luz de alguna zona, pide asistencia a quien tú quieras, a Yeshua, a los arcángeles, a la deidad en la que tú prefieras, en la que tú creas, pide ayuda. Y ya que la tengas visualizada en luz, expande esa luz por fuera de su cuerpo y visualiza cómo todo su cuerpo se ilumina. En esta luz, todo su cuerpo está bañado, cómo se empieza a ver su espíritu o su cara sonriente, iluminado, brilloso, brillante, más que brilloso, brillante. Y expande esa luz. Ese es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer para ti mismo o puedes hacer para alguien más. Y mañana yo voy a hablar, en esta ocasión pensé en mi mamá, entonces mañana voy a hablar con mi mamá a ver si sintió alguna mejoría. Ok, vamos a hacer esta curación a larga distancia, vamos a continuar más bien con la lectura. Dice aquí, la investigación científica, bueno, coméntame, escríbeme si tú lograste visualizar tu familiar, si lograste ver la luz, qué color viste, notaste la cara de este familiar, no sé si hice el ejercicio muy rápido, precisamente porque como tengo ya la experiencia, digamos, lo practico demasiado, visualizo pronto, pero tú platícame, por favor. Déjenme bajar los comentarios de acá. Coméntame. ¡Ay, qué onda, Beauty! Me dijo, sí, a mi hijo. Qué bonito! Y gracias por compartirme esto. Dice aquí, la investigación científica respalda mi afirmación. El libro Reinventing Medicine del doctor Larry Dossey señala toda una serie de estudios que indican que
de entre los enfermos cardíacos sometidos a análisis clínicos, los que reciban oraciones a la distancia conseguirán mejores resultados que los que únicamente contaban con el tratamiento médico. Así que esta es una muy buena opción para que tú puedas enviar sanación a distancia. Si te fijas, no hubo necesidad de utilizar péndulo, no hubo necesidad de utilizar cristales como a mí que me utiliza. Estamos acostumbrados a que todo sea materia. Necesito ver para creer. Aquí es todo lo opuesto. Necesitas creer para ver. A mí me encanta utilizarlos como quiera de materia, pero si te diste cuenta no va a ser necesario. Y esta sanación a distancia la puedes hacer para ti o la puedes hacer para un familiar, como en este caso Yuri, que nos compartió que hizo esta sanación para su hijo. Dice aquí, y del mismo modo, un estudio doble ciego realizado con enfermeros de SIDA en una fase avanzada concluyó que, aún sin saber que alguien rezaba por ellos, si recibían oraciones, sufrían menos patologías oportunistas y de menor gravedad. La técnica que yo utilizo consiste en elegir una persona digamos, 80 asistentes a un taller y situarla en el centro de un círculo formado por el resto del grupo. Entonces, les pido que proyecten energía curativa hacia ella en silencio por toda su fuerza espiritual. Esto se hace en el Reiki. Tú puedes visualizar, ya sea pones la foto de tu animalito, pones la foto de tu familiar o puedes agarrar cualquier objeto que quieras que represente a tu familia si es que te gusta sentir materia. O simplemente te digo, cierra tus ojos e imagínalo para que le envíes esa energía. Es suficiente, créeme que es suficiente. Dice aquí, yo he comentado que los ejercicios de curación proporcionan mejores resultados cuando se concentran en una dolencia concreta. En el caso de Victoria fue el cáncer de espalda. En el de Evelyn, la ansiedad que la consumía noche y día. Casi todo el mundo tiene un órgano o una parte del cuerpo que parece ser el primer afectado cuando el individuo sufre estrés o una enfermedad incipiente. Puede ser la garganta o el sistema respiratorio y en otra persona la espalda, la piel, el corazón, etc. En Michelle, otra mujer excepcional, esa zona era la de las rodillas. Todo había empezado, según recordaba, cuando siendo niña había ido a nadar cerca de su casa y se había hecho daño en la rodilla izquierda al golpearse con otra en una roca cuando estaba sumergida. De adulta, cuando sufría estrés, muchas veces notaba dolor punzante e intermitentes en ambas rodillas, pero sobre todo en la izquierda. La ansiedad, me contó, la dejaba con las rodillas flojas. De vez en cuando padecía hinchazones y edemas, sobre todo tras una lesión deportiva que había requerido cirugía menor en esa misma rodilla. Más adelante fue necesaria una intervención artróspica. Cuando la conocí, los TAC que le habían practicado y las radiografías mostraban pérdida cartilaginosa. No podía extender la pierna izquierda por completo debido a la lesión y había empezado a cojear ligeramente. Era consciente, sin embargo, de que parte del daño era emocional, no solo físico, y por eso acudió a mí. En su primera regresión, volvió por un momento a la región central de Estados Unidos en el siglo XIX. Se llamaba Emma. Vivía en el campo y a los 40 años la había atropellado un carromato. El accidente le había destrozado la rodilla y la espinilla izquierda y también había dañado gravemente la rodilla derecha. Una infección posterior le había dejado inválida de forma permanente. Michelle vislumbró entonces otra vida en el Japón medieval en la que había sido un soldado
al que una flecha había atravesado la misma rodilla. Aquellas dos regresiones explicaban sus actuales problemas físicos, pero no le servían para llegar hasta el origen de la lección kármica. Así que seguimos adelante. Enseguida llegamos al norte de África, en época prerromana. Michel volvía a ser hombre. En esta ocasión, el guardián de una cárcel especialmente brutal y le producía extraordinario placer destrozar las piernas de los presos para impedirles la huida. Unas veces llegaba a sesgarle el jarrete con una espada o un cuchillo. Otras les aplastaba las rodillas con un martillo o una piedra. Rompía fémures, clavaba puntas en rodillas, seccionaba tendones de Aquiles. Muchos de sus prisioneros murieron de infecciones en las heridas, pero él se deleitaba con su sufrimiento. A sus superiores les producía cierto placer mandarle presos. Lo recompensaban ampliamente por su violencia y vivía rodeado de unos lujos considerables para la miseria del entorno. A Michel esa regresión la llenó de inquietud y fue necesaria otra sesión antes de que alcanzara una integración y una comprensión completas. Sin embargo, al final cayó en cuenta de que todos hemos pasado por vidas sanguinarias y de que ni ella ni nadie debería sentir vergüenza por el hecho de hace milenios. Nuestro viaje es ascendente. Todos hemos evolucionado pasando por vidas de violencia y de crueldad. Dice el Antiguo Testamento que los pecados del padre afligen a los hijos hasta pasadas 4 o 5 generaciones, que nos afecta de forma negativa lo que hicieron nuestros progenitores, cuando en realidad nuestros padres somos nosotros. Del mismo modo de que después seremos nuestros hijos. Los pecados de nuestros propios pasados nos harán sufrir en nuestro presente hasta que seamos capaces de comprenderlos y nos ganemos la absolución. Los pecados de la vida actual ensombrecerán nuestros frutos. No obstante, si actuamos con sensatez en el pasado, nuestros presentes serán más livianos. Y del mismo modo, si hoy nos comportamos de manera humanitaria, acercaremos nuestro yo futuro al alma única. Justo aquí también es cuando se habla del árbol transgeneracional, o sea, el árbol genealógico, que se va repitiendo la información, no se pierde, solamente se transforma. Entonces, en esta vida, está experimentando este dolor en las rodillas por temas de vidas pasadas violentas y vuelvo a repetirte la frase, no puedes experimentar nada que no habite en ti. Por ejemplo, ella experimentó violencia, todos nosotros hemos experimentado violencia. ¿Por qué? Porque debemos conocer este mundo, este momento, este ahora, es para que tú entiendas y sientas las emociones y vivas las emociones. Entonces, no puedes conocer la luz sin haber vivido oscuridad. No puedes experimentar la vida sin haber experimentado la muerte. No puedes experimentar el vivir de una manera pacífica, amorosa y gentil si no experimentaste antes la violencia. Por eso es que cuando tú ves violencia, o ves algo que no puedes tolerar, como los animales, que los ves en la calle, que los ves que los atropellan, ese tipo de cosas, cuando tú una especie se te hierve la sangre, es porque ya lo viviste en una vida pasada, simplemente lo estás recordando y sabes que no te dejó algo bueno. Entonces, por eso te llama, te vibra esa situación. Ya te iré platicando qué fue lo que sucedió conmigo con una situación de dinero. A mí se me arrugaba mucho el corazón cuando veía indigentes en la calle y sobre todo si eran indigentes latinos. O sea, era una cosa que sufría, lloraba, o sea, quería darles todo hasta que entendí que dos de mis abuelos perdieron todo su dinero.
Entonces quedaron en la calle, entonces las memorias de mis abuelos y quizá yo también en alguna vida, como lo estamos viendo aquí, pude haberlo perdido. Entonces al verlos me regresan las memorias de cómo se siente no tener dinero, de cómo vivir en la calle, de cómo es esa angustia de no tener un techo donde cubrirte, ¿sabes? Entonces lo reconozco en ellos y mis células vibraban. Pero cuando decía, en esta vida lo tengo todo, en esta vida estoy bien, te veo, hermano, me corto, te corto mi energía, regreso a mí, tú eres tú y yo soy yo, y comprendo esa situación. También a mi abuelo, abuelo, reconozco que hayas perdido todo tu dinero, pero fue tu experiencia, no la mía. O sea, empiezas a entregar esos asuntos que no son tuyos, pero que los vienes cargando a través de la epigenética y de la memoria y del proyecto sentido. Entonces, ya ahí ya indagaremos más en estos temas, pero entregas esas cargas que no son tuyas y te liberas. Ahora ya entrego desde el amor, no desde la pobreza. Esa es otra historia. Dice aquí, Michelle descubrió por qué le dolían tanto las rodillas y las piernas en esta vida. Había pagado un precio muy alto por su conducta del pasado, aunque por fin se había dado cuenta de que podía librarse. La llave hasta un estado de, la llevé, perdón, la llevé hasta un estado de trance profundo y regresó otra vez a esa vida en el norte de África. Pero en esta ocasión, en lugar de ser quien infligía dolor, era quien lo sentía y pidió perdón y misericordia. Aquí la palabra, voy a hacer un alto por la palabra misericordia. Siento y pienso y escuché una conversación justo donde decía que la palabra misericordia está mal utilizada. Tenemos mal el concepto de la palabra misericordia. Misericordia, lo correcto es mi ser está acorde con lo que hago. Y misericordia normalmente la tendemos a hacer como, por favor, concédeme la paz, concédeme el perdón. Y la misericordia es mi ser acorde con lo que hago. Eso es misericordia. Bueno, volvemos. No podía cambiar los hechos y los detalles de esta vida, pero sí alterar sus reacciones ante aquellos acontecimientos en el plano espiritual. Ese proceso de reinterpretación se denomina reencuadre. No modifica los hechos, pero sí reacciona ante ellos. Mitchell envió pensamientos de luz y curación a los presos, o más bien a su yo superior, a su alma, y logró perdonarse. He aprendido a romper el cielo. He aprendido a romper el ciclo. Anunció entre lágrimas de gratitud. Gracias al amor y a la comprensión. Empezó a mejorar. La inflamación de las rodillas se remitió. Pronto recuperó la movilidad de sus piernas. Las radiografías indicaban que ambas rodillas estaban totalmente curadas. Sus estados de flojear de las rodillas cuando sufría estrés desaparecieron. Quedó libre para explorar y comprender otras lecciones de compasión y empatía más complejas. Comenzó a apoyar a las dos organizaciones que defienden la abolición de las minas antipersona, entre paréntesis, que suelen provocar lesiones en las piernas y amputaciones traumáticas, y a varias que abogan por la desaparición de la crueldad contra los animales. Ha recibido la gracia divina. Michelle no quiso adentrarse en su futuro, pero yo sé cómo será. En esta vida proseguirá con su labor humanitaria y con cada acción progresará hacia un estado mejor en su próxima existencia y en las sucesivas. En esas vidas no sufrirá dolencia en las piernas, ya que ha expiado sus pecados norafricanos.
No sé cuáles serán sus profesiones ni a quién conocerá o a quién amará, pero estoy convencido de que actuará con caridad y compasión. Pues hasta aquí llega el capítulo número 3 y solamente quiero agregar para cerrar. Esto en biodescodificación lo trabajamos con la idea y la certeza de que tú vienes a reparar, bueno, lo voy a hacer, vienes a reparar, a repetir o a resolver. Cuando tú sabes que en tu familia está esta persona, Michelle, que es el último tema de las rodillas, y sabes que tu mamá lo tuvo y tu abuela lo tuvo, quiere decir que hay una repetición. Entonces, la experiencia kármica se ha pasado de generación en generación. Puedes reparar. Aquí en este caso, ella tuvo sus sesiones, en una de ellas pidió perdón, pero aún así no se sanó, simplemente reparó, porque ella pidió perdón, hablamos de la misericordia, se disculpó y lo que tú quieras, ahí nada más reparó. Pero, ¿qué fue lo que hizo Michelle al final? Se unió a una comunidad donde ella podía apoyar con la violencia. Ella podía apoyar y abogar para que desapareciera la crueldad también con los animales. Ahí está reparando, porque además está trabajando en algo para lo que va a apoyar y dar solución a muchas más personas. En este caso, por ejemplo, hablemos del alcohol. Eh, por ejemplo, abuelo súper alcohólico, el papá, digamos que es abstemio, normalmente se trabaja en 3 generaciones, y el nieto se vuelve otra vez súper alcohólico repitiendo lo del abuelo. Ok, entiende que el alcohol no es bueno y quiere reparar. ¿Qué es lo que hace que él repare? Que deje el alcohol. Entonces deja el alcohol y repara. Pero si nada más se queda en reparar, van a ser otra vez un tercer miembro de la familia y va a repetir. Ya no tan severo el alcoholismo, pero va a repetir. ¿Cómo entra en reparación? Entonces la reparación entra cuando da talleres sobre el alcoholismo, cuando se dedica a no sé, trabajar en un lugar donde la violencia hacia la mujer por personas que toman, él o ella se dedica a dar esas terapias. Cuando entra en campañas para no vender alcohol, cuando da terapias o se dedica como terapeuta a sanear estos temas con alcohol, entonces ahí sí está reparando. Ya sanó, dejó de tomar, esa es una. Después hizo conciencia y además hace conciencia en otras familias, ahí reparas, ahí se poda esa rama y ya las siguientes generaciones van a ser más sanas, más limpias y pues ya no va a haber tanto dependencia al alcohol como enfermedad. Espero haya quedado claro, deseo que te haya gustado la lectura del día de hoy, que hayamos aprendido juntos, que repitas y sigas pues practicando los ejemplos que nos hicieron de terapias. A mí no sé, se me ocurre que pudiéramos hacer una terapia de sanación a distancia otra vez, o pudiéramos hacer uno de los ejercicios, pero ya reunirnos nada más para eso, por Zoom, obviamente, para podernos platicar y podernos escribir en el chat. Así que me despido por lo pronto de Zoom, porque pues ya no nos vamos a poder ver más adelante para vernos para estos ejercicios, pero pues bueno, me despido aquí a Zoom. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana para continuar con el capítulo número 4, que es Samantha y Max, y vamos a hablar de la empatía. Hasta pronto.